Da gracias al Señor por el culto, porque me venía inquietando una palabra estos días que hemos estado leyendo el plan que estamos leyendo y nos empezó con Daniel y volví a leer estaba buscando mis anteojos. Volví a leer los pasajes que son tan habituales que desde la escuelita dominical aprendemos con Daniel. Y quería empezar con eso en esta noche, con Daniel 3, del versículo 5. Y dice, cuando oigan la trompeta, es un pasaje tan conocido, cuando oigan la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor ha hecho una estatua y quiere que todo aquel que pase por ahí le rinda culto. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que el sonido de los instrumentos musicales, toda gente, al sonido del instrumento musical, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro. Lo estoy leyendo todo en la versión traducción viviente, en la nueva traducción viviente. Está pasando esto en Babilonia y el rey Nabucodonosor tuvo esta idea que mientras sonara música había que adorar a la estatua que él había hecho, ¿no? Y está todo el mundo contento haciéndolo, pero hay un grupo de astrólogos que se presenta delante del rey a denunciar a un grupo de judíos, a los amigos de Daniel. Dijeron al rey Nabucodonosor: que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro, al oír la trompeta, la flauta, cuando pongan la música y todos los instrumentos musicales. Vos, rey, dijiste que se tenían que postrar, pero dice que hay algunos judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, a los que usted puso a cargo de las provincias de Babilonia. No eran unos judíos desconocidos, estaban a cargo de asuntos del rey, que no le prestan atención. Su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Así que estos vienen a traer delante del rey esta queja. Vos dijiste esto, rey, y al que no lo haga hay que meterlo en el horno de fuego, y estos no rinden culto a tu estatua. Y entonces dice un poquito más adelante en el versículo 16, Sadrac, Mesac y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defenderlos delante de usted. No necesitamos defendernos. Esta acusación que están haciendo, que no nos defendemos, porque si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad, pues aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Le queremos dejar algo en claro, su majestad. Nosotros no vamos a darle culto a su estatua. Nosotros no vamos a servir a sus dioses. Porque es capaz de salvarnos. Le dicen, nuestro Dios es capaz de librarnos. Pero nosotros le queremos dejar claro a usted. Y miren lo que dice el rey en el versículo 28. Después de que los pusieron en el horno, sabemos esa historia, los ponen en el horno, el rey ve caminar en vez de a 3, a 4 que andan caminando sueltos dentro del horno. Lo habían calentado un montón al horno, muere la gente que los tira a ellos, pero ellos salen tranquilos. Y cuando son librados, entonces dice Nabucodonosor en el versículo 28, alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Y lo vuelvo a leer. Y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su Dios.
Por lo tanto, dice el rey, yo decreto que si alguien, cualquiera sea su raza, nación, lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera, dijo Nabucodonosor. Tremendo. Y es un pasaje que lo tenemos reconocido, pero yo lo leía en estos días y decía, Señor, ¿qué estás queriendo no decir con esto de rendir culto? Porque es algo que ¿por qué decimos tantas veces y ponemos tanto énfasis y volvemos a repetirlo nosotros, ¿no? El culto al Señor, la importancia del culto al Señor. Y porque como iglesia nosotros tenemos que entender que implica dar culto a Dios, rendirnos personalmente. Una rendición propia, ¿no? Nosotros nos rendimos para poder dar el culto al Señor. Es un compromiso interior de alabarle y podríamos decir que tiene como dos partes, ¿no? Una manifestación externa, que es el culto que se ve, entonces hay un homenaje externo que nosotros expresamos levantando las manos, arrodillándonos. Hay algo externo que pasa en el culto, en el cual nosotros nos dirigimos al Señor y alguien que está mirándonos sabe que nosotros nos estamos dedicando este homenaje al Señor. Y hay una devoción interna también, que es esa admiración que le tenemos al Señor, ese profundo respeto que le tenemos al Señor mientras estamos dándole culto. Son esas dos cosas las que están sucediendo mientras estamos alabando al Señor juntos. Estamos dedicando, poniendo nuestra vida, poniendo nuestro respeto, nuestra adoración, el sentimiento interno, pero también hacemos algo que se ve. Hacemos algo que se ve. Para poder entrar, nosotros reconocemos y muchas veces hablamos de venir al culto y entrar en el culto, ¿no? Y a veces nosotros sabemos que vinimos al culto y cantamos. Y otras veces sabemos que vinimos y entramos a su presencia. Y estuvimos con Él. Y nos limpió, nos sanó, nos bendijo. Y hay diferencia entre ese mero hecho de haber cantado juntos y haber hecho todo lo externo, al haber dado nuestra dedicación interior y al haber recibido una respuesta de parte del Señor. Haber tenido eso que el Señor nos habló. Para poder alcanzar esto, nosotros tenemos que esta rendición personal habla de un compromiso de alabarle, de un compromiso de honrarle, de descartar y ubicar cosas que no son el centro de la adoración. El centro de nuestra adoración es Jesucristo el Señor. El centro de nuestra adoración es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Señor a quien proclamamos es Jesús. Y nosotros tenemos que, muchas veces, mientras estamos en este entrar a la presencia del Señor, y yo lo siento muy así desde siempre, que yo llego y decido entrar. Y otros días que decido volar por mis pensamientos, ¿no? Pero cuando puedo darme cuenta que me estoy yendo, yo digo, no, tengo que entrar, tengo que poner mi voluntad, hacer un acto de fe y cantar esta canción que estoy diciendo con todo mi corazón para entrar. Y ese rendirme ha hecho que un montón de veces yo venga a la iglesia y empiece a entrar a la presencia del Señor y no pueda seguir porque estoy enojada con mi marido, con mi hermano, porque tengo una cosa que no he solucionado delante del Señor. No puedo entrar porque he pecado y no me he arrepentido. Y entonces sé que algo me estorba. Y como el Señor es tan bueno y abogado tenemos en Cristo y podemos entrar, nosotros podemos en ese momento, durante el culto, llorar delante del Señor, pedirle perdón y sentir cómo podemos llegar. ¿O no le pasó? Nos pasó. A nivel personal, es este servicio mío que manifiesta que quiero relacionarme con el Señor. Personalmente, todos venimos hoy a querer relacionarnos con el Señor. Y a nivel social, a nivel de nosotros como iglesia, manifiesta este deseo de vincularnos como comunidad, como cuerpo de Cristo que somos, este deseo de crear y fortalecer vínculos en el Espíritu, le decimos.
Y eso no se puede saber mucho qué es, ¿no? No se puede explicar, pero sabemos que estamos adorando al Señor y Él está haciendo vínculos espirituales en nuestras vidas. Perdón. Así que pensaba en todo esto porque hay otros cultos, hay otros objetos de culto. Los Sadrach, Mesach y Abednego estaban decididos a no dar culto a otra cosa. Estaban decididos a no tener otro Dios, a no cantar, bailar ni nada para otro. Estaban totalmente decididos y así lo manifestaron. Y nosotros podemos estar muchas veces en el culto dándole admiración o devoción a otra cosa. Esos días son los que no entramos, obviamente. Esos días son los que una persona, una cosa ocupa el lugar del Señor en nuestro corazón y nosotros tenemos que volver a acomodar nuestro corazón. Esto es como cotidiano. La victoria de ayer hay que volverla a tomar hoy, ¿no? No es que nosotros tenemos victoria un día y ya está, y ya no tenemos que trabajar más. No, todos los días nuestro corazón vamos viendo cosas que tenemos que acomodar. Obvio que vamos caminando en victoria y vamos cada vez avanzando y vamos cada vez mejorando, pero nosotros sabemos que tenemos que buscar al Señor y ir caminando en Él. Y hablábamos el otro día, en uno de estos, estamos teniendo unos tiempos preciosos con el Señor. Estamos teniendo unos cultos lindos, que nos gusta venir, que nos gusta disfrutar, que está manifestándose el Señor. Y yo hablando con Beto le decía, pero ¿sabés qué? Hace un tiempo que son lindos y estamos mucho mejor que antes. Pero estamos como en una meseta, le decía yo, y queremos ir a más, ¿no? ¿O no? Y estamos siendo instados por el Señor a ir a más. Y ahí viene lo que estamos viviendo en muchas áreas de nuestra vida, que es esta santificación que el Señor está queriendo hacer. Yo me preguntaba a cuántas cosas, ¿a qué le daría culto yo si toda la gente que me está rodeando se está dando culto? ¿Qué cosas serían las que me moverían el corazón? Señor, ¿qué sería lo que me movería a mí? Cuando ellos estaban con un pueblo y dice que toda la gente de ese lugar de Babilonia dio culto ahí. Y ellos dijeron no debe ser nada fácil. Decir, mira, nosotros no. Yo no voy a ir ahí. No voy a arrodillarme. No voy a hacer como que me arrodillo, ¿no? Entonces, esa pregunta la dejo para que escudriñemos el corazón, porque saben que si nosotros podemos estar apercibidos de las cosas que nos harían adorar otra cosa, vamos a poder ver el peligro. Apercibirse es ver el peligro en el que estamos transitando. Entonces, si nosotros sabemos que la dedicación al cuidado físico y hacer ejercicio y a ponernos bien y estar en forma está tomando un lugar muy importante en nuestra vida, entonces vamos a tener que estar atentos. Porque está bien que nos cuidemos, que hagamos ejercicio, que hagamos todo eso, pero si eso va a ser Dios, entonces ya no sirve más. ¿Sí? Hay que ponerlo en el lugar. Si estamos venerando quizá o queriendo demasiado a una persona de esa que respetamos o estamos admirados porque, no sé, tiene un cargo de autoridad o nos gusta cómo se maneja y demás y ya nos parece bárbaro, entonces ahí tenemos que poner el foco porque eso nos está llevando a un lugar que no nos tiene que llevar. Tenemos que prestar atención qué cosas a nuestro alrededor se están venerando para estar atentos a que no seamos nosotros también los que vamos ahí. La actitud correcta nos la muestran estos amigos. La actitud correcta es, aunque no me librares el Señor, aunque no me librare, yo tampoco voy a adorar. Aunque el Señor no me diere, y si no me diere, dice, y si no me librare, no voy a hacerlo. No voy a adorar otra cosa, no voy a adorar a alguien más que no sea el Señor. Así que, para empezar, teníamos a estos amigos y quería ir a la otra historia, a la de Daniel, que también en ese punto, ¿no?
los versículos son de Daniel 6 y empieza más o menos en el 4. Dice, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Miren lo que se concluyen. Nuestra única posibilidad es encontrar algún motivo para acusar a Daniel. Será en relación con las normas de su religión. La única posibilidad que tenemos de enganchar a Daniel es que sea algo relacionado con su religión, porque en todo lo demás es intachable. Entonces, es cuando ellos van al rey y le dicen que hagan esa ley para que si encontraban a alguien orando durante ese mes entero, a alguien que no fueran los dioses del rey, entonces ese iba a ser echado al foso de los leones. Dice, todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley y que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Sin embargo, y miren lo que hace Daniel, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa, se arrodilló, como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas, que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Escucha la nueva ley y va y ora. Hace lo que hace siempre. No es que se puso a orar ahora porque lo iban a... No, hace lo que hace siempre. Entonces los funcionarios fueron juntos, estos funcionarios se juntaron para ir a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Cuando llegó allí, pasa lo mismo que con el horno de fuego. Determinan que ha transgredido la ley, así que lo va a tirar al foso de los leones, pero el rey estaba intranquilo. Dice que el rey no durmió esa noche porque quisiera haberlo librado, porque el rey valoraba a este servidor que tenía. Así que dice que cuando pasa la noche esa y no se lo comen los leones, el rey va y dice, cuando llegó allí, gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? ¿Pudo hacerlo? Mi Dios, le dice Daniel, envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios, y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Después, el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas, maravillas en los cielos, en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Tremendo. Tremendo lo que vuelve a pasar acá. Y yo me preguntaba y pensaba, estos jóvenes y Daniel decidieron dar la vida, porque ellos entregaron su vida en ese momento. ¿Y por qué la entregaron? Unos, para no cambiar el objeto del culto. Los primeros se metieron con el culto al Señor. Y ellos iban a dar la vida para no darle culto a otra cosa. Es tremendo. Ellos estaban dispuestos a entregar su vida por el culto mismo, por rendirse y rendir honor a otra cosa. El enemigo se había levantado en contra de esa manifestación de adoración que ellos podían dar sufrieron las consecuencias. Y con Daniel, ¿qué es lo que está atentando el enemigo? ¿Qué es lo que quiere destruir? Y es la vida de comunión de Daniel. El enemigo vino en contra de su vida devocional íntima, diaria.
Y Daniel estaba consciente, y sus amigos estaban conscientes de la importancia de estas dos cosas, de la comunión con el Señor. Y estaban, a mí me voló la cabeza, estaban dispuestos a dar su vida para no perder la comunión con el Señor. Yo voy a tener que revisar mi escala de valores, pensé. Porque el interés superior de ellos, el interés mayor, era el culto a quien adoraban en su corazón y a quien veneraban físicamente. Porque quizá hubieran dicho, bueno, yo en mi corazón, como les decía antes, en mi devoción adoro al Señor y me arrodillo acá. Como saben, ¿se acuerdan Naamán? Que le dijo al profeta, le dijo, mira, yo voy a ir allá de vuelta a mi tierra y yo me voy a tener que arrodillar ante los dioses de mi pueblo, pero no tiene nada que ver con lo que pasa en mi corazón. Eso lo dijo Naamán, él no era del pueblo de Dios. Pero estos podrían haber pensado así y se hubieran arrodillado ante la estatua y hacer como que adoraban la estatua, pero no estuvieron dispuestos a parecer adoradores de otra cosa, ni siquiera eso. Y iban a dar la vida y habían decidido que el interés superior era la adoración al Señor. Y Daniel, y acá no sé qué puedo pensar de mí misma, estaba dispuesto a dar su vida para no perder el tiempo de comunión diaria con el Señor. Y yo lo pierdo por cualquier cosa. Yo pensaba, lo vendo por cualquier cosa, porque claro, estoy apurada, me falta tiempo. Bueno, hoy me levanté un poquito más corro. No llegué, ¿no? Daniel no negoció con su carne. Daniel sabía y estaba consciente de lo importante que era esto para mantener su vida. Sabemos que las consecuencias de ellos, y ellos no sabían en ese momento que las consecuencias de sus decisiones iban a dar semejantes revelaciones y semejante manifestación del poder de Dios, para que los dos reyes dijeran, no, nadie diga nada del rey de Daniel, ni de Abednego, ni de Sadrach, porque ese rey, ese Dios, es el Dios de todo Dios. ¿Sí? Hubo una manifestación, una consecuencia real de lo que ellos estaban proclamando con sus vidas, lo que estaban manifestando. Habían decidido de tal manera que no importaba si el Señor les libraba la vida, iban a darla para no rendir honor a otra cosa que no fuera el Señor. Iban a dar su vida para no rendir honor a nada más. No sé cómo le impacta. Yo no las había pensado así nunca, estas dos. Siempre hacía la historia bíblica, pero nunca había pensado esto de dar la vida. Y yo me preguntaba, ¿la verdad que hay algo que estaríamos dispuestos a dar la vida por? ¿No? ¿Alguien de la familia? ¿Sí? Quizá. Porque tampoco yo no pondría la mano en fuego ni por mí. ¿Ustedes vieron las cosas que pasan? Porque dice que en los últimos tiempos una de las características va a ser que no tengan amor natural. Y estamos viéndolo. No hay amor ni natural. Entonces, ¿qué cosas sería por las que quisiéramos dar la vida? No sé cómo estoy del tiempo. Hay unos pasajes en Crónica que no voy a leer todo, porque son 3 capítulos de 2 Crónicas 29, donde el rey Ezequías va a restaurar el culto al Señor. Y lo va a hacer de una manera impresionante. Y si los quieren leer después, el rey Ezequías va a abrir las puertas de la casa del Señor, a reparar las puertas, a llamar a los sacerdotes y a los levitas que no estaban santificados y a llamarlos para sacar la inmundicia del templo. Viene una limpieza para santificar la casa del Señor. El templo en sí estaba mugroso y lleno, no era mugre de la que nosotros limpiamos, era mugre de altares paganos metidos ahí. Y entonces el rey Ezequías llama para restaurar el culto al Señor y llama a una limpieza.
y querían hacer los sacrificios, pero se encuentran que no había santos sacerdotes y levitas como eran necesarios para ministrar en la presencia del Señor. Así que se empiezan a reunir los hermanos y empiezan a santificarse personalmente, empiezan a santificar, limpiar la casa y santificar la casa del Señor. Vienen haciendo esto en ese orden, limpian la casa, quitan los altares, se santifican sus vidas, presentan sacrificios, las ofrendas por el pecado. Y hay unos versículos que me interesaron, porque también pone levitas con címbalos, salterios y arpas, pero hay un texto en segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 27, que dice, 26, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto. Empiezan los sacrificios en el altar. Dice, mandó Ezequías empezarlos, y cuando comenzó ese holocausto, comenzó también el cántico a Jehová, con trompetas, instrumentos de David y los instrumentos. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Y todo esto duró hasta que se consumió el holocausto. Había un sacrificio, pero era con alabanza. La música y el sacrificio. Y dice, cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen al Señor con las palabras de David y Asaf. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Así que la multitud después se limpia la casa, se presentan a santificarse los que están en la casa, los que están trabajando en la casa. Después hacen los sacrificios y se presenta la multitud ahora. Dice, y la multitud presenta sacrificios y alabanza y queda establecido así el culto al Señor. Y hay otra parte en el versículo que 30, en el capítulo, 30, 17, dice, y cambian la fecha de la Pascua. Van a llamar a una Pascua, pero dicen, no la podemos hacer en el mes que iba, la vamos a hacer en el segundo. ¿Por qué? Porque no están la gente santificada. Porque hay muchos no están santificados. Pero dice que en el momento que dice, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que se habían purificado para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de tus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Comieron la Pascua, aunque no estaban purificados por los ritos, pero sí dice que sea propicio a todo aquel que preparó su corazón. Aunque no hizo los ritos, había gente que había llegado tarde y no había alcanzado a hacer los rituales, pero había preparado el corazón. Y entonces dice que el Señor oyó a Ezequías y sanó al pueblo. Y pudieron vivir un gran gozo y glorificaban al Señor todos los días, los levitas, los sacerdotes cantando. Y todas las ciudades que habían sido representadas ahí estaban cantando. Habían encendido el altar de nuevo en la ciudad de Jerusalén. Habían encendido de nuevo el fuego en el culto. El culto al Señor se había sido restablecido. Y esto no quedó ahí, dice en el capítulo 31:1, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Hubo repercusiones, esto no fue un solo día, ¿no? Armaron limpiaron la iglesia, limpiaron la gente, se presentaron, pusieron el corazón, rindieron sacrificios de alabanza, adoraron. Y después, cuando se levanta, hecho todo esto, lo que pasa es que salen por
las ciudades a derribar los altares a otros dioses. Cuando nos encontramos con el Señor de estas maneras, cuando nosotros podemos hacer que el culto al Señor sea nuestra prioridad en nuestra vida diaria, va a haber repercusiones. Va a haber repercusiones en todos lados. No vamos a poder seguir adorando cualquier cosa. No vamos a darle lugar a cualquier cosa. No fue un retiro más el que vivieron. No, santificaron sus vidas, limpiaron sus vidas, sus casas, las ciudades, de todo objeto de adoración extraña. Se limpiaron y presentaron alabanzas al Señor con demostraciones externas. Cada uno ocupó su lugar dentro del servicio. Y no solo queda ahí, que se pusieron firmes con algunas cosas, sino que arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El pueblo presenta ofrendas, se acomodan los administradores, los porteros, toda la gente ocupó su lugar en el pueblo para el servicio de la casa del Señor, para generar esto que estaba pasando en el culto. Después de eso dice que Ezequías fue un rey bueno, que ejecutó lo bueno y recto delante del Señor y emprendió así el servicio de la casa del Señor. Así puso de nuevo en vigencia el culto al Señor. Así que dentro de las repercusiones, y como decía antes, nosotros venimos acá y muchas veces el Señor nos lleva a quebrantarnos para poder darle un culto mayor. Y sabemos que el Señor está tratando de llevarnos a un culto de mayor gloria. Y sabemos que vamos a necesitar esta santificación porque, como dice 1 Pedro 4:17, ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. El tiempo de la santificación empieza por nosotros. Nosotros somos la casa. Nosotros somos sus hijos. Nosotros somos los que tenemos que procurar ir a más en Dios porque necesitamos que el culto que damos al Señor lleve más gloria para Él. Y en esto no nos dejamos de lado con otra gente. Es lo que decíamos, está nuestra relación personal y está nuestra comunión. Y cuando entronizamos al Señor, cuando tenemos esta búsqueda especial para acercarnos a su presencia y queremos, como cantamos, que venga su reino en medio nuestro, que reine, que sea la manera mejor. Y esto explica lo que nos pasa, lo que nos está pasando como iglesia en estos últimos años. Estamos buscando más del Señor y a todos la carne se nos brota. Y a todos vemos las cosas que tenemos que cambiar y todos hemos vivido circunstancias para ser quebrantados, para poder entrar a la presencia del Señor con un corazón quebrantado y humillado. Y nosotros tenemos que saber que es normal que tengamos luchas internas con nuestra naturaleza pecaminosa, como oíamos en algunas prédicas anteriores. Pero si vamos a entronizarlo de verdad, va a haber repercusiones y repercusiones serias. No vamos a poder dejar ningún altar que no sea para el Señor. No vamos a poder tolerar en nuestros corazones altares. Y esto no quiere decir que nosotros le andemos rompiendo los altares a los otros. Es el nuestro. Nuestra responsabilidad personal es nuestro corazón. Y si vemos que en el pueblo del Señor hay altares que no están bien, vamos a tener que tener el corazón de Daniel, que como entraba todos los días a orar, cuando ve el pecado dice, Señor, perdónanos. No dijo, mira cómo está pecando. Jamás. El corazón de Daniel, que se encontraba todos los días y que estaba dispuesto a dar su vida por estar en ese lugar de intimidad con el Señor, el corazón de Daniel estaba tan cerquita de Dios que cuando vio el pecado del pueblo, pidió perdón, aunque él no estaba contaminado de esa manera. Así que cuando nosotros entronizamos al Señor en nuestro corazón, vamos a tener estas repercusiones. Y no solo va a ser con nosotros y nuestra santidad, sino la actitud con nuestros hermanos y también
con aquellos que todavía tienen que ser atraídos para dar un culto de mayor gloria. Porque el culto que nosotros buscamos es el culto en que todos los hermanos que el Señor ha llamado, todos los hijos del Señor estén en su casa adorando. Y nosotros no sabemos cuántos faltan. Y nosotros tenemos que vivir para hacer luz, para que quieran estar, para que quieran buscar al Señor. Tenemos que dar un culto de mayor gloria. Tenemos que pelear y entregar nuestra vida en pos de esto. Y también tenemos que tener lo que tenía Daniel, este deseo de dar la vida por la comunión diaria con el Señor, como lo hacía Jesús, ¿no? Una vida de intimidad completa, personal, a solas, que tiene tiempo. Muchas veces, cuando nos miramos en los cultos, algunos somos más expresivos que otros, pero tenemos que ver esto de que se ve cómo estamos adorando. Porque la realidad es que si yo le digo a todos ustedes que a mi marido lo requiero, pero no le doy un beso y un abrazo de vez en cuando, y va a ser difícil que, ¿no? Entonces hay una manifestación que se tiene que ver en nuestras vidas de que el Señor ha sido entronizado en nuestro corazón y se va a notar por la forma que alabamos al Señor, por ¿cómo les dije? Ay, ya me olvidé la palabra. La devoción que tengamos con el Señor, por la forma externa en que expresemos aquí cuando venimos con una oración, con una alabanza, con un cántico nuevo, con una palabra profética, porque venimos a darle el culto que Él se merece, la gloria que Él se merece. Y también saber esto, que tenemos que presentar batalla para tener nuestra vida de devoción diaria como algo tremendamente importante, por el cual Daniel quería poner su vida para no perder. Así que esta es la palabra que el Señor me daba, que quería compartir, que no sé, a mí me llena de deseos de buscarle más, de deseos de que ustedes me puedan ayudar a mí y yo los pueda ayudar a ustedes. Porque la realidad es que es difícil poner el rostro, como decía, que el Señor lo puso como un pedernal y caminó y no miró nada, ni atrás, ni puso sus ojos en lo que tenía que hacer. Y nosotros muchas veces, o por lo menos yo, sé que no estoy en esa certeza de caminar con Él, de esa magnitud del llamado que Él me está haciendo. Así que quería que termináramos orando y presentando nuestras vidas, quizá un ratito cada uno, lo que el Señor le haya hablado en esta palabra, de la realidad que estamos viviendo cada uno.